Bueno gente, después de semejante introducción para engancharlos, a continuación veremos cómo armar un PC gamer desde cero, pieza por pieza. Es así, este video será en colaboración con nuestra suscriptora número 1, la cual nos patrocinará. No, mentiras, todavía no nos patrocina. En la cual realizaremos una colaboración donde podremos ver su armado de su PC gamer para que todos aprendamos a hacerlo. Y mediante esta colaboración, nuestra suscriptora número 1 compartirá su voz para que todos aprendamos los pasos a pasos, los componentes que se armaron en este caso y todo lo necesario. Así que vamos allá. Es por esto que los iluminaré y les enseñaré a cómo armar un PC gamer. Y una hasta barata, no necesariamente tienen que ser tan caras. Quiero recalcar que este video lo teníamos planeado para el año pasado, pero por obras del destino o la casualidad, lo que quieran crear, saldrá para estas navidades. Así que vamos a ver, empecemos con las piezas a ensamblar. Las piezas que harán posible que esta máquina me lleve de una vez por todas a platino en Valorant. 1. Empezaremos todo este proyecto con un procesador Ryzen 7 5700G, porque el Intel no vale la pena en estos tiempos. 2. 4 módulos de memoria Team Group DDR4 de 8 GB a 3600 MHz. ¿Por qué 4 módulos? Porque no quería ver espacios vacíos ahí de promedio. 3. Un disipador Arctic Freezer 34 y Sports Duo con un TDP máximo recomendado de 200 watts, perfecto para mi CPU, ya que mi CPU tiene un TDP de 65 watts predeterminado. 4. Mi plaquita base Acerrock Steel Legend X570. 5. 3 ventiladores Arctic ARGB de 4 pines y 3 ventiladores XPG RGB de 3 pines. Ventiladores diferentes porque los aproveché y los que traía mi chasis. 6. Un SSD Kingston Fury Renegade de 1 TB con PCI Express 4.0, el cual incorporará un difusor térmico de bajo perfil. 7. Una fuente de poder XPG Core Reactor de 650 watts con certificación 80 Plus Gold, full modular. 8. Un chasis XPG Defender Pro solo para los pros como yo. 9. Todo esto irá con un bestia de monitor como lo es el Asus TUF Gaming de 27 pulgadas a 165 Hz, de los que se cae y no se rompe. 10. Y como toque final, el kit de periféricos Logitech KDA para siempre perder en LOL con estilo. Bueno, otra cosa más, evidentemente un buen UPS que me proteja de toda esta configuración para evitar que se me dañe mi PC por problemas eléctricos de mi rancho y de mi gobierno con sus instalaciones y generaciones eléctricas tercermundistas. Bueno, no se diga más, para los que no saben y para los que saben, van a aprender a cómo armar un buen PC gamer junto con mis métodos. Para ello, primero tenemos que destapar nuestra placa base. Eso sí, previo a esto debemos tener nuestra área de trabajo bien libre, así como las debidas protecciones para no dañar nada, que en nuestro caso llevaremos puestos guantes de látex, los cuales también ayudan a no ensuciar los componentes con nuestras huellas. Ahora admiremos la presentación de la plaquita en sus casos, pues destapen y disfruten todo lo que trae junto con su presentación, ya que esto no se hace todos los días, y aquí yace una de las mejores inversiones de nuestras vidas. Retiramos la placa base y revisamos todo con lo que viene, por lo que cosas como tornillos, manuales, stickers, cables y hasta CDs los tendremos a la mano para más adelante. Eso sí, es curioso que aún sigan trayendo CDs estas cosas, cuando en estos tiempos cada vez se usa menos. Mejor que nos presenten una USB con los programas necesarios que un CD, ¿no es cierto? Ahora retiraremos la bolsa antiestática con la que viene nuestra placa base, para luego retirarla de la goma espuma en la que está amarrada con la herramienta indicada, unas tijeras. Seguido de esto, quitaremos todos los plásticos que posea. No hay que dejar ninguno para que no se eleven las temperaturas. Es ahora cuando comenzamos con la instalación del SSD NVMe M.2 en nuestra placa base. Así que preparemos el SSD y también preparamos la zona en donde irá nuestra placa base, que en nuestro caso, para poder instalarlo, tenemos que desconectar este cable que le da vida al ventilador del chipset, retirar unos cuantos tornillos y luego volver a desconectar otro cable que nos alimente el RGB de esta zona. Para poder quitar totalmente este disipador,
Puede que en otros casos a ustedes solo les toque quitar un tornillo y no más, pero si la placa base que compraron posee este diseño con estos disipadores para el SSD, ya toca echar cabeza para poder descubrir cómo acceder a la zona. Una vez libre la zona, nos ubicaremos en el puerto M.2 para el SSD NVMe y en este caso, como en muchos, encontrarán varios puertos M.2, por lo que les figuro leer el manual para instalar el SSD en el M.2 más potente de la placa base. Pero en resumidas cuentas, casi siempre el puerto M.2 más potente será el que esté más cerca del CPU. Es por eso que conectaremos el SSD aquí, y también porque yo sí leí el manual y el puerto M.2 más potente es este. Por otro lado, si sus SSD tienen un difusor térmico de calor, no es necesario quitarlo. Con ponerlo así no debería haber problemas, pero nosotros que no sabíamos se lo quitamos. Eso sí, igual, no pasa nada de malo. Al final y al cabo, lo importante es lo que viene. Pero antes que nada, recuerden que si ustedes van a retirar su difusor térmico de bajo perfil de sus SSD, esto puede tener complicaciones en el proceso. Toca hacerlo pues con extremo cuidado, ya que un movimiento brusco puedes dañarlo y adiós garantía, adiós de todo, que ahí sí no te cubres, pero nada. Cabe mencionar que esta etiqueta de la parte de atrás no se debería quitar por ningún motivo. Esto porque es referente a la garantía del dispositivo, del SSD, ¿no? Si la quitan, adiós garantía muy posiblemente. Aparte, no tiene ningún problema, no es que vaya a subir temperaturas, aquí debajo no hay ningún chip, así que no se preocupen por eso, ¿no? Y ya con esto podemos retomar el tema. Lo importante es lo que viene. Quitaremos el plástico del pad térmico que irá encima de nuestro SSD, el cual ya venía de fábrica con nuestro disipador de la placa base. Seguido de conectar este primer cable por cuestiones de facilidad, acomodar el disipador en la posición correcta, verificar que no haya problemas con el SSD y que el pad térmico haga contacto con la superficie de los chips que trae el SSD. Además, colocar todos los tornillos como venían antes, sin olvidarnos de colocar este segundo cable. Ahora abriremos la caja de nuestro CPU con mucho cuidado, sin dañar nada, sin ensuciar nada, para tener listo este componente. Ahora, en nuestra placa base desbloquearemos el seguro del socket para poder instalar el CPU. En nuestro caso tenemos un socket AM4, el cual se desbloquea levantando este palito, y para el socket AM5 es el más moderno para estas fechas. Se desbloquea casi igual, pues al final y al cabo solo es levantar este otro palito muy parecido con los de Intel. Ahora posicionamos nuestro CPU en la posición correcta, que para este socket M4 ubicamos este triangulito dentro del CPU junto con otro triangulito de la placa base para quedarnos de la siguiente manera. Lo dejamos caer suavemente sin hacerle presión, y al verificar que todas las esquinas están parejas y bien instaladas, podremos poner el seguro, que para este caso solo es bajar la palanca. Eso sí, para este caso y todos los demás, cuando bajen la palanca estará algo dura, pero si hicieron todos los pasos correctos como se muestra, no deberían tener miedo. También está estos stickers que si quieren pueden ponerlos en cualquier lado del chasis, idealmente en el lado frontal o superior. El siguiente paso es instalar nuestro pedazote de disipador sobre nuestro procesador, que para los que no lo tienen les tocó instalar el disipador de stock, el cual viene dentro de la caja del procesador. Ahora bien, como lo más seguro es que todo el mundo tenga disipadores diferentes de otras marcas, ahí sí nos tocó leer el manual de instalación, el cual vendrá en la caja del disipador. Vendrá de forma física o de forma virtual para escanearlo y ver el manual en nuestro celular. Es por esto que me limitaré a explicar solamente la instalación de este disipador para mi socket M4. Entonces prepararemos el disipador para su instalación. Le quitamos este cartón, los ventiladores que son bien fáciles de quitar, y por último este plástico, pero todavía no. Desatornillaremos y quitaremos estos dos plásticos que vienen en nuestra placa base, seguido de buscar nuestros tornillos y accesorios necesarios para la AM4. Así que empezamos con la puesta de estas plaquitas en nuestro disipador, dejándolas bien atornilladas. Colocamos los 4 tornillos con solamente la fuerza de nuestros dedos. Ahora viene uno de los pasos más importantes, el cual es colocar la pasta térmica sobre nuestro procesador. Esto porque nuestro disipador no trae la pasta térmica preaplicada, por lo que aplicaremos nuestra pasta térmica de la que dispongamos. Eso sí, idealmente se usa
buscaría colocar una pasta térmica de buena calidad. Por lo que en nuestro caso aplicaremos algo de pasta y la esparciremos con la herramienta con la que vino, con nuestra poderosísima espátula. Eso sí, si vemos que hace falta, pues aplicamos más pasta térmica y la volvemos a esparcir, evitando que se derrame por los lados del CPU. En nuestro caso estamos aplicando una pasta térmica que no es conductiva, por lo que si se derrama o untamos en algún otro lado mientras aplicamos, no debería de haber complicaciones. Pero claro, estéticamente no vamos a permitir esto. Ahora bien, ahora sí podremos quitarle este plástico de nuestro disipador e instalar nuestro disipador en esta posición, para después colocar los 4 tornillos a mano en cada esquina, atornillándolos con una técnica llamada la X, en donde atornillamos en esta esquina, luego en esta otra y así sucesivamente, de poco en poco, sin atornillar toda la primera hasta el fondo. Una vez hecho esto, podremos ver cómo se ajustó las dos superficies e hicieron un buen contacto gracias a la pasta térmica, consiguiendo así el objetivo de transferir el calor del CPU al disipador de la mejor manera posible. Ahora lo que viene, puede que no a todos les pase, pero para los que tienen un sticker con algún numerito debemos de quitarlo, pues como mencioné anteriormente, no queremos nada de plásticos de ningún lado por el bienestar de los componentes. Y por otro lado, este sticker muy seguramente nos indicará la versión de la BIOS con la que viene nuestra placa base, que en nuestro caso nos ayudó a detectar que la BIOS con la que venía la placa base es totalmente compatible con nuestro CPU y demás componentes. Es por esto que a la hora de prender el computador por primera vez, tal vez nunca de imagen, pues es importante mantener la BIOS lo más actualizada posible, tanto en estos casos como en cualquier otro caso, pues cada actualización de BIOS trae mejoras consigo. Ahora sacamos y alistamos los ventiladores del disipador, en donde les quitaremos cualquier tipo de plástico que tengan. Una vez hecho eso, acomodaremos los ventiladores en el disipador, recordando que los ventiladores tienen una posición correcta. Si nos fijamos bien, este ventilador tiene dos flechas que nos indican hacia dónde giran y hacia dónde expulsan el aire. Una vez sepamos esto, sabremos que tenemos que colocar el ventilador en esta posición, junto con el otro ventilador en la misma posición, pero en el otro extremo del disipador. Y por si se preguntan de qué manera colocarlo, ya dependerá del largor del cable del ventilador, donde la gracia es ocultar e instalar el cable en el puerto CPU fan para que se vea bonito y que quede en un sitio fijo sin afectar ninguna otra cosa de la placa base. Todo esto porque nuestro objetivo es que a la hora de colocar la placa base dentro del chasis tengamos un flujo de aire correcto, donde al frente de los ventiladores absorban aire frío y atrás, como en la parte superior del chasis, los ventiladores expulsen el aire caliente creado por los componentes, y entre menos cables o cosas innecesarias estén por ahí en la placa base, tendremos mejor flujo de aire y por ende mejores temperaturas. Es aquí en donde ya podremos instalar nuestras memorias RAM, solamente tienen una posición correcta, así que no se preocupen que si las intentan colocar al revés, simplemente no se podrá, por lo que nos fijaremos en este huequito para que coincidan ambas partes y así podamos instalarlas. Eso sí, si ustedes tienen 4 ranuras en la placa base y 4 módulos de memoria RAM, las pueden poner en cualquier orden, pero si tienen 4 ranuras en la placa base y tienen solamente 2 módulos de memoria RAM, deberían colocarlos de la siguiente manera. Esto porque la mayoría de placas bases, si no es que todas, tienen esta configuración para poder activar el Dual Channel, y podremos comprobarlo tanto en el manual de la placa base como observando y encontrando esta indicación en algún lado cerca de las ranuras de la placa base. Ahora se viene el apartado del chasis. Si ustedes tienen un chasis decente, encontrarán estas indicaciones. Entonces, de acuerdo al tamaño de la placa base que posean, deberán verificar si están todos los tornillos del chasis de poste. En mi caso, ATX está con la letra A, por lo que luego de buscar las A, encontramos que faltaba un tornillo aquí, por lo que procedemos a colocarlo. Y si ustedes no tienen esta herramienta, con los dedos también pueden instalarlo sin ningún problema. Seguido de esto, podremos instalar la placa base en el chasis, pero antes, como tenemos que colocar el cable de 24 pines a la placa y este cable es tan duro de poner, les recomiendo colocarlo de una vez con la placa sobre la mesa. Entonces lo colocamos con su maña hasta que veamos que esté bien instalado, ya que no queremos chispazos de corriente por malos contactos. Es por eso que contratamos a nuestro supervisor para que sepamos que conectamos esto bien. Ahora bien, si sus placas bases tienen el backplate ya
ya instalado como la mía, perfecto. Si no, pues lo instalan en este momento en la posición correcta. Una vez hecho o revisado esto, procedemos a acomodar la placa base con cuidado dentro del chasis previamente acostado, manipulando el cable de 24 pines donde lo acomodamos al tiempo que acomodamos la placa base en su posición. Luego de dejar caer suavemente la placa en su posición, estaremos moviéndola para que entre en la forma adecuada al backplate y que todos los tornillos del chasis del poste coincidan con los agujeros de la placa base. Eso sí, en todo este último proceso no es recomendable mover la placa base sujetándolo desde el disipador que ya instalamos, sino que es mejor moverla desde los costaditos para que se acomode como debe ser sin dañar nada. Y una vez acomodada la placa y revisado el backplate que esté bien instalado, podremos colocar todos los tornillos que requiere la placa base, tornillos los cuales los encontraremos en la caja del chasis que compramos. Lo siguiente que viene es el tema de la fuente de poder. En nuestro caso tenemos una fuente full modular, por lo que la usaremos e instalaremos solamente los cables que necesitemos, que como lo pueden ver es aquí donde pondremos nuestro cable de 24 pines que antes conectamos a la placa base, y luego de esto colocaremos el cable del CPU, donde el extremo que termina en Y conectará en la placa base y el otro extremo se conectará en la fuente de poder. Solamente usaremos dos cables. Esto es lo bonito de las fuentes de poder modulares, y que también tenemos todo moderno y no requerimos de más cables para el disco duro, que para el ventilador con puerto Molex, que para el SSD por SATA, etc. Nada de esos viejestorios. Entonces colocamos la fuente de poder en el chasis haciendo la gestión de cables. Con estos dos cables nada más. Seguido de esto poner los 4 tornillos para fijar la fuente de poder. Una vez hecho esto, acomodamos nuestro cable que energiza al CPU para conectarlo en la placa base, que por el poco espacio para maniobrar se nos puede complicar un poco, pero con un poco de paciencia y buena luz nos quedará de esta forma. Y no se preocupen que estos cables tienen una única forma para entrar. El siguiente tema a encargarnos es instalar los cables del chasis a la placa base, como este cable de los USB 3.0 superiores, ese otro cable del audio del chasis para conectar auriculares con el puerto jack en la parte superior, y estos famosos cables del panel frontal, que como muchos dirán, Ave María, Dios santo, sálveme de esta. Yo les responderé con un lean el manual de la placa base. Que así me tocó a mí también, en donde encontraremos en este apartado con las instrucciones para conectar todos estos cablecitos en su posición correspondiente. Así que no hay que temer, no hay que asustarse, que aquí tenemos todas las indicaciones y nuevamente con un poco de paciencia y buena iluminación podremos hacerlo. Pero antes les quiero dar un tip, donde al ver esta flechita sabremos que este cable es el positivo, por lo que el otro evidentemente será el negativo. Ya con esto y el manual sabrán cómo colocarlo. 20 minutos después. Y así nos quedó, dejando la gestión de todos estos nuevos cables que van apareciendo lo más bonito y presentable posible. Ahora se viene el último componente, los cuales son los 3 ventiladores ARGB de 4 pines, los cuales los pondremos en el chasis. Pásame agua, que se me seca la garganta. Pásame agua, los cuales los pondremos en el chasis para que expulsen el aire caliente, revisando que todos sus cables alcancen a conectarse en la placa base o en las YEM que posee cada ventilador. Y es aquí donde conectaremos el cable de 4 pines del ventilador en el puerto de la placa base que tengamos libre, seguido de conectar nuestro ventilador a RGB de 5 voltios al conector de 5 voltios de la placa base para que nos dé luz este ventilador. Eso sí, importante conectarlo en el conector de 5 voltios para evitar dañar los ventiladores o algo más. Todo esto porque nuestros ventiladores consumen 5 voltios, como se puede ver aquí. Ahora bien, conectemos los demás ventiladores a los demás puertos libres que posea la placa base, y cuando no tengamos más conectores libres en la placa base para energizar y hacer que giren nuestros ventiladores, tranquilamente podemos conectar los ventiladores restantes en las conexiones en Y de los ventiladores que ya están conectados. Y en cuanto a las conexiones de las luces, la podemos conectar tranquilamente en la Y de nuestro ventilador que ya esté conectado a la placa base en su toma correspondiente de 5 voltios. Y después de todo este meollo con los ventiladores, cuando ya todos estén conectados para que giren y que funcionen las luces correctamente, acomodamos los cables por detrás de la mejor manera posible, que en nuestro caso nos quedó así. No es mucho, pero es trabajo honesto. Seguido de esto, acomodamos y atornillamos la tapa lateral para cerrar de una vez por todas todo esto. Luego colocamos nuestro filtro antipolvo
polvo en esta zona. Una vez tengamos nuestro armado del PC en este punto, es nuestro deber de todos colocar los debidos stickers que nos gusten, con los que vinieron algunos componentes en nuestros chasis. Y los stickers del CPU son obligatorios, así que presuman sus Ryzen, pero los que tienen Intel Vena deberían darle. Ya con esto podemos quitarle el plástico al vidrio templado, al menos por el lado de adentro, que el plástico de afuera, si quieren, pueden dejarlo para cuidar más de los futuros rayones o lo que pueda pasar, que este sería el único plástico que podrían dejarle a sus computadoras, pero si quieren quitarlo, adelante. Yo preferí dejarlo hasta el día de hoy. Luego de esto podemos colocar nuestra figura de acción ahí adentro, y si no tenemos, pues colocamos el vidrio templado en nuestro chasis con sus debidos tornillos, y ya de aquí en adelante solo faltaría colocar el cable de corriente de la fuente de poder hacia el toma corriente de la pared, sin confundirnos que este se coloca de ahora en adelante en la parte inferior, para después conectar el teclado, el mouse, los auriculares, el monitor, entre otras cosas. Que como tengo un APU, conectaremos el cable de video de DisplayPort en el monitor al conector de la placa base, dejando todo bien bonito para finalizar con este trabajito de la siguiente manera. Aquí es donde nace la magia y prendemos el UPS, el botonazo de la fuente de poder, y el monitor, para poder prender de una vez por todas nuestra PCcita que armamos con tanto cariño. Y estar atentos a que no explote nada ni se enciende nada. ¡Mis ojos! Bonito, ¿eh? Cosa más, aquí estuvimos esperando y esperando por varios minutos y teníamos miedo de que algo haya salido mal, porque no pasaba nada, pero tranquilos, que siempre en el primer inicio el computador se tardará en iniciar y dar imagen y hasta reiniciarse varias veces, así que no lo vayan a apagar. Y como nosotros sabíamos que teníamos el BIOS actualizado, es decir, al menos en la versión donde todos los componentes son compatibles con lo que instalamos, sabíamos que solo era cuestión de tiempo para que prenda la máquina y de imagen. Una eternidad más tarde. Después de mucho y mucho tiempo, el PC ya daba señales de vida, hasta que después de otra larga espera, ya reaccionó nuestro computadorcito, por lo que solamente restaba entrar en la BIOS, configurar todos los parámetros necesarios para sacar el mayor provecho del equipo y que Windows 11 sea totalmente compatible, para luego poner una USB e instalar desde cero todo el Windows 11. Y así es como acabamos esta larga travesía, que luego de hacer todo esto ya solo queda volverlo a probar y disfrutar nuestro nuevo maquinón. Oye, sí estaba grabando.